comenzamos este foro de la Academia Peruana de Derecho sobre derecho ambiental. Yo pensé que Javier quería decir unas palabras, pero si ha visto que el tiempo está corriendo y no hay tanto tiempo por desperdiciar, esto, entrar a lo que es el tema de tanta importancia. Yo les voy a poner un ejemplo. Eh, Uno de mis nietos quiere estudiar en Inglaterra y ya ha ingresado a una universidad. Y los temas que más se frecuentan en las conversaciones de los muchachos de esa edad y que van a ir a Inglaterra, a estudiar en Inglaterra, es el derecho ambiental. O sea, más gente interesada en el derecho ambiental y que son hombres de derecho, que van a ser hombres de derecho el día de mañana, que cualquier otro tipo de derecho, e inclusive le decía, pero ¿dónde está el derecho económico? ¿Dónde está el derecho tributario? ¿Dónde están todas las especialidades en derechos tradicionales? No, en este momento, lo que más nos interesa es seguir nuestro curso en derecho ambiental. O sea que ha copado la atención y ha capturado también la atención de muchos jóvenes que se van a estudiar afuera, ¿no? Hay universidades inglesas como Leeds, eh, y están muy contentos con esa decisión. Así que los felicito a ustedes como especialistas porque el derecho ambiental ha tomado una nueva forma y creo que es la gran oportunidad de que ustedes nos expliquen hoy de los avances en ese tema. Así que tiene el uso de la palabra Osvaldo para cedérsela a los invitados. Muchas gracias. Bueno, para mí es muy grato ser moderador en esta oportunidad. Originalmente iba a ser Javier de la UNDE, pero está acompañado de sus nietos, de sus hijos, en fin. Y yo con muchísimo gusto lo he reemplazado. Todos han repartido, han recibido este flyer con todos los datos para ingresar al sistema que tenemos para que sea realmente importante. Y ha tenido una buena divulgación, ¿no? Y aquí está específicamente el orden en el que vamos a seguir. Manuel Pulgar Vidal, Ada Alegre y Jorge Cayó, ¿no? Quería brevemente resumir de un gran amigo, Manuel Pulgar Vidal, un resumen bibliográfico, ¿no? Tiene más de 30 años de experiencia en Derecho y Política Ambiental, ¿no? Es líder de la práctica global de clima y energía del Fondo Mundial. Se desempeñó como ministro del Ambiente del Perú del 2011 al 2016 y presidente de la 20ª Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es miembro del Consejo Directivo de Forest Trends, de Amazon Conservation Association y de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y miembro de la Asamblea del Fondo Mundial para la Naturaleza con sede en Colombia. Ha sido recientemente incorporado al Grupo Consultivo de Gestión y Liderazgo de Aspen Institute. Ha sido condecorado por los gobiernos de Francia, Alemania y España y por la Real Sociedad Geográfica de Escocia por su contribución al Acuerdo de París. Te cedo el uso de la palabra, querido Manuel. Adelante, por favor. Muchas gracias, Osvaldo, y muchas gracias, Raúl, y bienvenidos a todos los participantes. Y antes de entrar a materia, quiero retomar tus palabras, Raúl, porque es cierto, hoy día los jóvenes se animan cada vez más a orientarse a la disciplina de lo ambiental, y con mucho enfoque en lo climático, y es que lo climático se ha convertido en la gran condicionante de la nueva economía mundial. Es impresionante cómo hoy día se toman decisiones económicas, se toman decisiones políticas, se asumen acciones sociales con un gran contenido en lo climático, en donde, como decía el expresidente de Chile, Lagos, el volumen de carbono de tus procesos productivos resulta ser más importante que el Producto Bruto Interno de un país, y la competitividad de un país empieza a medir por volumen de carbono. Y es interesante, y acá permíteme decir algo con un poco de orgullo personal y con mis amigos que me acompañan en el panel del día de hoy, que fue en 1986 que un grupo de jóvenes funda la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y es una experiencia muy interesante porque ninguno de ellos habíamos recibido ninguna formación previa en derecho ambiental. Y fue fruto de esfuerzo, voluntad, empuje, lectura, mucha lectura obviamente,
y aprender, intercambiar ideas con amigos de otros lugares de la región, que se forma esta organización y se empieza a formar fuertemente una disciplina en el Perú. 35 años después uno puede ver el resultado de ese esfuerzo de jóvenes, y lo digo no solamente como una cuestión de orgullo personal y un agradecimiento a quien siempre nos dirigió, Jorge Cayó, Ada Alegre, que nos acompañó también, sino porque ese es el rol del derecho. Yo soy un amante del derecho, Raúl y Osvaldo, siempre lo he sido, y siempre le he dicho a los jóvenes: recuerden que ustedes son los árbitros de la sociedad. Ese es el rol del abogado. Y como árbitros tienen que actuar con integridad, querer su disciplina y ser atrevidos y descubrir nuevas ramas y nuevas avenidas que esta disciplina puede ir tomando a lo largo del camino que el mundo suele transitar, como viene ocurriendo con el derecho ambiental. Por ello, esta introducción corta para felicitar a la Academia Peruana de Derecho y que haya elegido el derecho ambiental como la disciplina a tratar el día de hoy. Y hemos hecho una coordinación, obviamente, entre los tres, y hemos coincidido en organizar nuestras charlas de manera que tengan coherencia y complementariedad. Por ello, yo primero me referiré un poco al enfoque más histórico del derecho ambiental, cómo hemos llegado y cómo los procesos globales han ido informando al derecho ambiental y cómo se han reflejado en legislación, en políticas, en estructuras de gobierno en el Perú, para luego tener a Ada tratando más el derecho ambiental hoy, los instrumentos y los retos que enfrenta el derecho ambiental hoy, y finalmente Jorge hablando de justicia climática, el rol de la Constitución y temas que están más vinculados a este derecho a un ambiente sano y cómo también la justicia viene evolucionando. Entonces, permítanme empezar señalando una pregunta que probablemente más de uno se ha hecho. ¿Cuál podríamos considerar es el hito más significativo en la historia del Perú que determina una presencia sistémica y sistemática de una disciplina llamada el derecho ambiental? Y probablemente muchos autores se refieran rápidamente al Código del Medio Ambiente del año 90. Y obviamente no están del todo equivocados, porque creemos que el Código del Medio Ambiente fue ese cuerpo normativo que de una manera coherente desarrolló e incorporó principios, derechos e instrumentos que hasta el día de hoy siguen estando vigentes, aunque ya no ese código del año 90, el código fue modificado el año 2005, pero sí, los principios siguen vigentes. Sin embargo, la historia del derecho ambiental peruano es bastante más antigua, y en realidad la historia del derecho ambiental a nivel global es aún mayor. Y siempre es muy difícil establecer cuál es el primer hito. A mí me gusta mucho referirme siempre a finales del siglo XIX, cuando en los Estados Unidos se dieron las primeras normas para la creación de las primeras áreas naturales protegidas a nivel mundial. En 1870 el Parque Yellowstone y en 1890 el Parque de Yosemite en California. Y muchos se preguntan qué motivó que en esas épocas, finales del siglo XIX, se tomase una decisión normativa con un claro enfoque de conservación, que es una de las ramas principales del derecho ambiental. Y es muy interesante saber que esas decisiones, en especial en el Parque Yosemite, se empezaron a asumir por lo que implicaba la presión de una población creciente en el oeste de los Estados Unidos, más exactamente en California, y la fuerte demanda que existía para fuentes de agua. Y claro, como California viene acompañado hacia el este de las montañas, la Sierra Nevada, las montañas de California, obviamente se planteó una preocupación sobre el potencial agotamiento de estas áreas que significaban la fuente de agua que cada vez se demandaba con mayor intensidad. Y por ello se establecieron estas primeras medidas de protección y se crearon estos dos parques nacionales. Y luego estos parques nacionales se consolidaron en un marco normativo que para el Perú fue muy importante, cuando en 1946 se dicta la Convención Interamericana para la Protección de la Flora y Fauna y las Bellezas Escénicas del Hemisferio. Es una convención importantísima, probablemente pocos sepan que en esta convención ya se estableció por primera vez que los parques nacionales no podían ser alterados. Ese concepto que luego se tradujo en intangibilidad, creo yo, de manera equivocada, porque intangibilidad no es un término jurídico claro, es un término más coloquial. Sin embargo, esta imposibilidad de alteración de un parque nacional se reflejó en esa convención
que llevó a que muy pocos años después, en 1961, el Perú crease su primer parque nacional, el Parque Nacional de Cutervo. Y todo este marco normativo vinculado a la conservación hizo que en su momento el mayor énfasis de lo que hoy consideramos el derecho ambiental era fundamentalmente un derecho de conservación y un derecho sobre los bosques. Eran los temas y las áreas de mayor interés para los abogados de ese entonces, que empezaron a establecer los primeros marcos regulatorios y las primeras estructuras de gobierno para administrar lo ambiental. Eso es un gran primer hito, por lo tanto, como en el Perú autoridades forestales fueron los primeros. Marc Duroyani, muy conocido por lo que estamos en el tema ambiental, de las primeras autoridades forestales del Perú, gente que, sustentado en todos estos antecedentes normativos que venían fundamentalmente de los Estados Unidos, empezaron a crear las primeras condiciones de lo que hoy día constituye una disciplina bastante más sólida. Hay, sin embargo, un segundo hito que para mí es fundamental y que tiene que ver con el desarrollo del comercio internacional. Y le digo a los jóvenes que están escuchando o escucharán luego esta grabación, que siempre uno tiene que estar atento a los procesos globales como fuente del derecho. Los procesos globales son los que determinan que a través de las regulaciones o a través de las políticas establezcamos marcos que regulan determinadas conductas deseadas y limitan las conductas no deseadas. Hay que tener en cuenta que terminada la Segunda Guerra Mundial e iniciado el proceso de pacificación en Europa, de inmediato una de las primeras preocupaciones que se levantaron fueron cómo reanimamos el comercio internacional, que se había visto fuertemente detenido no solo en su lado de comercio, sino también en su lado productivo. Todos los procesos productivos se habían orientado a lo que se llamaba el propósito de la guerra. Y es por eso que es tan antiguo la creación del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el famoso GATT, que es el antecedente de la Organización Mundial de Comercio, que se crea en 1947, es decir, apenas 2 años después de terminada la guerra. Y es muy poco tiempo después que en esta redinamización del comercio se empiezan a plantear las primeras preocupaciones de qué tipo de restricciones debían establecerse al comercio para que no afectasen la salud y también el ambiente. Y por eso se empiezan a tomar las primeras medidas sobre aspectos sanitarios y fitosanitarios, y lo que luego se llamaron los obstáculos técnicos al comercio, que tienen que ver incluso con temas como embalaje y etiquetado. Y es en 1970 que se empiezan a establecer las primeras consideraciones, no regulaciones, de medidas ambientales vinculadas al comercio internacional, las reglas MASI del Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Y luego viene un gran caso que es dinamizador de lo ambiental, el famoso caso Atún-Delfín, que enfrenta a los Estados Unidos y México, y del cual deriva un conjunto de consideraciones sobre cuáles eran los límites del comercio y cuáles eran los límites de lo ambiental en esta relación, que es un elemento muy interesante. Pero acá sí vale la pena señalar que las normas de comercio obviamente son normas que están orientadas a dinamizar el intercambio de bienes y servicios bajo 2 principios. Es el principio fundamental de no discriminación. Este principio de no discriminación y de trato igual son los que regulan el comercio, y de lo que se trata es que no se utilice lo ambiental como una excusa para producir actos discriminatorios al comercio. Las normas ambientales vinculadas al comercio tienen fin de comercio, y eso es un tema bien interesante cuando hablamos de esta relación que se presenta, por ejemplo, en temas tan importantes como acceso a los recursos genéticos, que es un tema tan especializado y tan importante en el mundo de hoy. Incluso en el tema de las patentes, lo acabamos de ver en el tema de la pandemia, con el pedido de muchos países para el levantamiento de las patentes por razones de pandemia a nivel global, que no prosperó bajo las reglas de comercio. Ahí hay siempre un tema tirante que vale la pena reconocer como un elemento que fue un hito en materia internacional. De hecho, cuando volvemos al tema de Perú, cuando pensamos el año 1962, gobierno del presidente Belaúnde, se creó un organismo que creo yo fue uno de los entes más representativos de este naciente marco institucional ambiental, la Oficina Nacional de Evaluación de los Recursos Naturales, que desde mi punto de vista fue un error significativo haberlo desactivado el año 1992,
fue desactivado casi por casualidad, porque como formaba parte del Instituto Nacional de Planificación y se desactivó todo el sistema, cayó esta ONERN, porque la ONERN era probablemente el ente más sólido en la determinación de los inventarios y del estado de los recursos naturales en el Perú, tema del cual hemos carecido desde su desactivación el año 1992, el 62. O sea, Pero, ¿qué año, por favor? 1962, se crea la ONERN y se desactiva el año 92. Pero también es bien importante cómo el Perú evoluciona en un marco significativo que es el pilar de lo ambiental, el año 69, en donde se dictan dos normas fundamentales, la Ley General de Aguas y el Código Sanitario. Y miren ustedes que es a partir de estas dos normas, sin que existiese un marco normativo ambiental previo, que una comisión creada el año 89 para enfrentar los problemas ambientales de la empresa Southern Perú, que eran ya reconocidos por ese entonces el problema ambiental más grave del país, es sustentado en estas dos normas dictadas el 69, que esta comisión establece un conjunto de medidas de solución que hoy día podrían considerarse la base o el germen de lo que hoy día son los programas de adecuación y manejo ambiental. Entonces tuvieron estas normas del año 69 una importancia pilar en lo que es la base de lo que constituye hoy día el derecho ambiental, complementado obviamente con la Ley Forestal del 75 y el Reglamento de Unidades de Conservación del año 77, que es cuando por primera vez en el Perú se crea un sistema para las que entonces se llamaban unidades de conservación y luego evolucionan en nombre a las áreas naturales protegidas. Ya en ese entonces, con este reglamento de unidades de conservación, se crean estas famosas 4 categorías de parques nacionales, santuarios históricos y reservas nacionales. Entonces, estamos más o menos ya en los años 70 y estamos viendo cómo tanto a nivel internacional como a nivel nacional se dictaban un conjunto de normas que son la base de lo que hoy día es el derecho ambiental. Pero hay un elemento central que no podemos dejar de mencionar cuando nos referimos al año 70, la Cumbre de Estocolmo, que además este año está celebrando su 50 aniversario. La primera vez que la humanidad y los países del planeta convienen en organizar una cumbre denominada Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano para ver cuáles eran las consideraciones vinculadas al ambiental que debían contenerse en el enfoque del desarrollo humano. Y es ahí donde se acuña por primera vez lo que es el antecedente del concepto del desarrollo sostenible. En ese entonces, algunos decían que este concepto de la Cumbre de Estocolmo se denominaba el ecodesarrollo. ¿Por qué? Porque no era el concepto de desarrollo sostenible como lo conocemos hoy día, sino que era una manera en donde lo ambiental seguía formando parte del enfoque económico. La economía seguía siendo el elemento más importante del desarrollo humano. No como ahora, en donde el desarrollo sostenible se equipara a lo social, lo ambiental y lo económico en una articulación equilibrada y bien balanceada entre los 3 elementos. Pero esta cumbre también llevó a la creación de la primera entidad internacional bajo el sistema de Naciones Unidas para la organización de lo ambiental, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, que hoy día sigue existiendo. Ahora tiene una asamblea universal llamada la Asamblea Ambiental de las Naciones Unidas, que está reuniéndose justamente la semana que viene en Nairobi en su 5ª Asamblea General. Entonces, el año 72 marcó un hito en donde ya no solamente era la influencia de lo global, visto desde algún país en particular, sino desde un esfuerzo colectivo de todos los países del mundo por organizar esta materia. Esta cumbre de Estocolmo tuvo un impacto inmediato en todos los países del mundo. Y en el caso de la región, vimos así que por primera vez en un texto constitucional, el de 1979, se reconoció el derecho a un ambiente sano. Recuerdo mucho la redacción: derecho a un ambiente sano, equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. Y venía con su correlato, que era el deber de todos de proteger este ambiente. Claro que con un detalle particular: este artículo de la Constitución del 79
estaba en la sección económica y no en los derechos fundamentales. Sin embargo, ello no limitó que sea que a través de los jueces, y en especial a través del ejercicio de acciones de amparo, los jueces dotaran a este derecho, que no tenía este reconocimiento expreso de derecho fundamental, del contenido de derecho fundamental. Hay acciones de amparo, ya en ese entonces cuando se creaba la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental en 1986, que se plantearon estas primeras acciones de amparo, son acciones de amparo vinculadas a una carrera de autos que iba a cruzar las áreas protegidas. Hubo una segunda acción de amparo para evitar la construcción en San Ramón de una planta de ferroaleaciones, y todas estas acciones de amparo conllevaron a que los jueces dotaran al derecho a un ambiente sano del título de derecho fundamental. Es interesante ver cómo la justicia peruana fue bastante pionera en incorporar lo ambiental, tema que luego lamentablemente se perdió significativamente. Y bueno, habría que hacer un análisis más desde lo jurisdiccional para ver qué pasó ahí. Pero ya desde los años 70 y 80 hubo este reconocimiento al derecho fundamental a un ambiente sano. Y Jorge seguro se va a referir con más detalle a ello. Y luego pasamos ya al Código del Medio Ambiente, cuya promulgación también fue resultado de un debate interesante en el Congreso. La verdad es que el Congreso nunca se había planteado la creación o la dación de un Código del Medio Ambiente. Lo que había ocurrido es que en el Congreso, hacia finales de los 80, se planteó la creación de un Ministerio del Ambiente, y en el debate alguien dijo, no podemos tener un ministerio si previamente no tenemos una norma ambiental. Y se creó una comisión redactora del Código del Medio Ambiente, en la que Jorge participó, bastante joven Jorge en ese entonces, y que dejó el primer borrador de lo que luego, a través de una comisión revisora, se convirtió en el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Perú, y luego en las normas sectoriales del año 93, la primera para proteger el ambiente en relación a actividades mineras del año 93, a lo que seguro Ada se referirá. Pero no me puedo tomar mucho más tiempo, si necesito referirme a 2 o 3 momentos más. El año 1992, probablemente el año cumbre de la consolidación internacional de la materia ambiental. La cumbre del Río de Janeiro, la cumbre de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, ese fue su título, en donde se aprobaron elementos tan importantes como se dictó un instrumento no vinculante llamado la Declaración de Río, pero que aun cuando fue no vinculante, el nivel de incorporación de sus principios a la legislación nacional ha sido masivo, sin necesidad de que haya sido una ley dura. Simplemente como ley blanda, sus principios eran tan sustantivos que fueron incorporados gradualmente en distintos niveles jerárquicos por la legislación nacional. El principio contaminador-pagador, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, tan importante hoy día para resolver asuntos del cambio climático y los distintos niveles de incidencias que tienen desarrollados versus países en vías de desarrollo, el desarrollo sostenible, entre otros elementos centrales que hoy día forman parte de nuestra legislación. Pero a su vez se dictaron 2 convenciones centrales: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y a su vez basado además en el principio precautorio, porque no había certeza científica de que el problema climático que ya sufría el mundo en el año 92 fuese causado por el hombre. Y sin embargo, en aplicación del principio precautorio, tantas veces rechazado injustamente, es que se adopta una convención de esta naturaleza y la Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, que este año va a tener un hito muy importante en la Conferencia de las Partes número 15 en China. Y a su vez se creó un mecanismo financiero, la Facilidad Ambiental Global, la G21, entre otros. Y obviamente ello informó fuertemente a la nacional peruana que el medio ambiente y las leyes posteriores empezó a incorporar significativamente sus contenidos. Quiero terminar hablando de lo que hoy día más bien representa, que lo dije en la introducción, el cambio climático. Porque el cambio climático ha devenido ya no en un asunto ambiental. Y en eso también quiero hacer una referencia, cómo hoy día la institucionalidad ambiental
ha pasado de autoridades coordinadoras, como fue el CONAM en el Perú, a ministerios, que es lo que tenemos ahora, pero hoy día Europa ya habla de ministerios de transición ecológica, ya no ministerios del ambiente, porque se considera que lo ambiental ya no es una disciplina aislada del desarrollo económico. Por lo tanto, la transición ecológica como elemento que articula la energía, la economía, la industria, el ambiente y las nuevas metas que plantea el mundo, tiene como fundamento justamente estas consideraciones climáticas y la manera como hoy día se enfoca y se ve y la mirada de desarrollo, en donde Europa está aportando significativamente bastante más que los Estados Unidos, probablemente por la época que hemos tenido con el expresidente Trump. Mientras que Europa tiene el Acuerdo Verde, está tomando decisiones para políticas de ajuste de carbono en frontera, está tomando decisiones sobre políticas de precio al carbono, entre muchas otras. Pero volviendo al tema climático, el tema climático hoy día se ha convertido en el elemento central de la toma de decisiones a nivel económico y, como señalé, el carbono y las metas de que el mundo sea carbono neutral al 2050 y resiliente frente al cambio climático son hoy día ya elementos de una visión central para el mundo para la mitad de siglo. Y creo que los abogados tienen una gran oportunidad a partir del entendimiento del proceso climático para descubrir que nuevos instrumentos y también nuevos elementos de justicia climática a los que se referirá Jorge son los que empiezan a percolar en nuestro sistema jurídico gradualmente. Probablemente el Perú esté bastante retrasado todavía frente a otros países, pero estoy seguro que este es un proceso, como decía el expresidente Hollande, irreversible. Por lo tanto, bien las ideas, un poco cómo lo ha ido informando al derecho ambiental peruano y cómo este viene evolucionando y se encuentra frente a nuevos retos que los abogados tenemos que saber. Entonces, muchísimas gracias, Osvaldo. Gracias, Manuel. Para mí es sumamente grato presentar en este foro sobre derecho ambiental, organizado por la Academia Peruana de Derecho, a la doctora Ada Alegre Chang. Es abogada especializada en derecho ambiental, con experiencia en el desarrollo de políticas públicas, legislación y gestión del ambiente y los recursos naturales, en actividades extractivas, productivas, comerciales y empresariales en general. Ha realizado estudios de pregrado y posgrado en Derecho Internacional Económico en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con más de 20 años de experiencia en Derecho Ambiental. Es socia principal de Ada Alegre Consultores SAC, empresa especializada en servicios de consultoría y asesoría en Derecho y Gestión Ambiental. Se ha desempeñado como directora adjunta de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas y como directora del programa de producción limpia y calidad ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Actualmente ejerce la docencia universitaria en varias universidades del país. Adelante, doctora Alegre. Muchas gracias, Osvaldo, Raúl. Cuando a nombre de la Academia Peruana de Derecho, Osvaldo me invitó a participar, le agradecí mucho por esta oportunidad de juntarme nuevamente con Jorge y Manuel y de poder hablar de un aspecto que ha acompañado mi vida en realidad durante ya más de un cuarto de siglo. He trabajado todos estos años en derecho ambiental desde que lo conocí a través de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y donde aprendí de muchos amigos como Jorge, Manuel y varios que no están acá presentes, y donde realmente me encontré con el derecho desde una perspectiva fascinante que hasta ahora llena mi vida en el sentido de que uno nunca termina de aprender. El derecho es enorme, el derecho ambiental también por su propia singularidad. Y aprovechando este marco estupendo que nos ha dado Manuel, quería detenerme en algunos aspectos para ubicarnos un poco cómo vamos en el país. El derecho, como sabemos, es una disciplina orientada a la regulación de conductas humanas, pero no cualquier conducta humana. Estamos hablando de conductas que recaen sobre aspectos relevantes para la vida en sociedad, para la vida de un país. Y esos aspectos relevantes se reflejan en aquellos bienes que el derecho tutela.
¿no? El derecho tutela ciertos bienes que se consideran relevantes para la sociedad. Y en materia de derecho ambiental, evidentemente también. Entonces, ¿qué es? ¿Para qué sirve el derecho ambiental? ¿No? El derecho ambiental nos roza muchos aspectos, como ya nos ha mostrado Manuel, y esencialmente busca proteger ciertos bienes que en esencia están relacionados con la vida del ser humano y con la vida en el planeta en general. Estamos hablando, por ejemplo, de los componentes de la naturaleza, del aire, del agua, del suelo y de varios otros que tienen perspectivas enormes, desde la perspectiva de satisfacer necesidades básicas hasta perspectivas globales, como nos ha hablado Manuel del cambio climático. También el derecho ambiental aborda otros aspectos que son parte importante de la vida, como los recursos naturales, los bienes de la naturaleza, desde la perspectiva de su conservación, en tanto que son parte de nuestro patrimonio natural, y también desde la perspectiva de su aprovechamiento sostenible. Y en el aprovechamiento sostenible podemos hablar pues tanto de los recursos naturales renovables, como son los bosques, como son los recursos marinos, o podemos hablar de los recursos no renovables, como son los hidrocarburos, los minerales y varios otros. Entonces, el derecho ambiental toca un poco de todo esto, toca la vida empresarial y toca nuestra vida. ¿Por qué? El simple hecho de existir hace que tengamos una incidencia sobre el entorno, sobre el ambiente. Siempre digo en las clases que el lugar donde estamos hoy día fue en algún momento hace muchos años un paraje silvestre, pajaritos, arbolitos, naturaleza prístina probablemente, y hoy día no lo es más. Y hoy día nosotros lo transformamos totalmente y lo convertimos en ciudades. Si uno habla desde la perspectiva ecológica, el impacto ambiental fue significativo e irreversible, porque Lima o Arequipa o cualquier otra ciudad no va a ser más, creo, esperemos por nuestro bien inmediato, por lo menos no va a ser un paraje silvestre, no van a ser parejas silvestres. Son ya áreas que hemos intervenido porque necesitamos cubrir ciertas necesidades del ser humano. Entonces, el derecho ambiental aborda todo eso, la vida en las ciudades, nuestra incidencia como personas sobre el entorno y evidentemente también la actividad empresarial y está regido por agendas múltiples, desde agendas globales como el cambio climático, la protección de la diversidad biológica, como las aves migratorias, la protección de los mares, pero también está regido por agendas locales. Y en nuestro país, nuestra agenda local está pues caracterizada por una serie de aspectos que incluso rozan aún como tarea pendiente la satisfacción de las necesidades básicas, el agua, el manejo de los residuos, son temas que aún 30 años después de derecho ambiental en Perú, si tomamos como hito el Código del Medio Ambiente, no hemos logrado así manejar de manera, creo, totalmente adecuada. El derecho ambiental, sin embargo, si lo hablamos como disciplina jurídica, tiene una identidad propia. Tiene principios, tiene reglas, tiene una aproximación hacia lo que es la responsabilidad legal y tiene una serie de características que le dan hoy día una identidad y que esperemos logre desarrollarse como una disciplina profesionalmente. El derecho ambiental tiene el riesgo siempre de la emotividad. Todos somos sensibles a la protección ambiental. Trabajemos o no en derecho ambiental, pero el derecho ambiental es una disciplina jurídica y tiene que tener todo el rigor metodológico y técnico de cualquier otra rama del derecho, y creo que ese es el gran reto que aún tenemos pendiente. Pero decía que el derecho ambiental tiene principios propios, y bien lo señaló Manuel, que nacieron desde mediados del siglo pasado, que se plasmaron de una forma más estructurada en la Conferencia de Estocolmo del año 72, en la Conferencia de Río del año 92, y que marcaron el derecho ambiental en el Perú y en gran parte de los países del mundo. Principios como el de prevención, que es la primera aproximación que tenemos que tener hacia la incidencia ambiental de las actividades humanas. No es
contaminemos y luego reparamos, ¿no? Es qué hacemos para evitar la contaminación o qué hacemos para mitigarla hasta donde sea razonable. Porque también siempre digo, no se puede hacer tortillas sin cascar los huevos. O sea, hay cierta jerarquía de aproximación en el tema ambiental, desde la prevención, pasando por la mitigación, el control y luego la remediación de aquello que no se pudo prevenir, y si no puedo remediarlo, incluso la compensación ambiental. Porque al final de cuentas lo que buscamos es un balance neto positivo de la actividad humana en relación a su entorno. Entonces, el derecho ambiental tiene principios propios y tiene también un enfoque hacia la sociedad, hacia la vida, hacia el entorno, muy singular, un poco diferente de otras ramas del derecho. Por ejemplo, el derecho ambiental tiene una vocación holística, porque la naturaleza es integrada. El derecho se orienta hacia una aproximación integrada hacia los bienes que protege, y es una visión que además trasciende límites típicos del derecho, por ejemplo, las fronteras. Cuando hablamos de las migratorias, de las aves migratorias, de los humedales de importancia internacional o de los mamíferos de alta mar, no estamos hablando pues de que cada país puede definir sus reglas. No, hay un ámbito del derecho internacional público que es inherente a la naturaleza. Y también el derecho ambiental trasciende las fronteras del tiempo, porque no nos importa solo lo que ocurra hoy día. Cuando hablamos de la contaminación, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta que hay contaminantes que pueden tener un efecto crónico en la salud de las personas, como por ejemplo el plomo, o pueden haber contaminantes que pueden tener un efecto agudo, que pueden matar inmediatamente a un ser vivo, al ser humano. Y por eso es que el famoso principio del desarrollo sostenible nos da esa perspectiva de largo plazo, ¿no? No solo satisfacer las necesidades de las poblaciones presentes, sino también resguardar las condiciones para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades. Eso es un poco a muy grandes pinceladas el derecho ambiental. Pero ¿qué pasa con el derecho ambiental en Perú? El derecho ambiental ya nos los ha presentado Manuel también en parte desde la perspectiva del ámbito interno. Nos habló, por ejemplo, del artículo 123 de la Constitución del 79, que ya reconoció la protección ambiental y de su conceptualización como derecho fundamental desde la Constitución de 1993, ¿no? El famoso artículo 2, inciso 22. Y hay muchos aspectos que en estas 3 décadas que han pasado, tomando nuevamente como referencia el Código del Medio Ambiente de septiembre del año 90, hay muchos aspectos que en estas 3 décadas se han consolidado. La institucionalidad ambiental ha crecido, con muchas limitaciones, creo yo, todavía, pero ha crecido. Este tipo de eventos no era pues imaginable en el año 1990 cuando se aprobó el Código. Hay muchas cosas que han cambiado. Hoy día la mayor parte de las universidades enseña temas ambientales o derecho ambiental, hay cursos de derecho ambiental. Hay un interés genuino de la población, particularmente de los jóvenes, como ya se ha mencionado, por la protección del entorno en el que vivimos. Y hay, repito, muchos aspectos en los que hemos avanzado. Sin embargo, hay aspectos que creo también están algo rezagados. Hemos tenido, creo, una aproximación en materia legal. Hemos tenido, voy a decir algo medio raro, hemos tenido una aproximación muy normativa y muy instrumentalista, porque ante los problemas ambientales la reacción ha sido, hagamos más normas. Y entonces, por ejemplo, tuvimos los problemas de Tambo Grande, la consulta vecinal, bueno, cambiemos las normas de participación ciudadana. Tuvimos el derrame de Choropampa en el año 2000, hagamos normas sobre planes de contingencias. Hoy día hemos tenido esta desgracia del derrame en el mar, y seguramente van a venir más normas. En el año 1993 se aprobó el primer reglamento de protección ambiental para las actividades productivas, que fue el minero, el famoso Decreto Supremo 01693-EM. Esa fue una norma importantísima,
porque no solamente activó las primeras acciones formales, orgánicas del Estado para la gestión ambiental en la actividad productiva, particularmente minera, sino además porque ese reglamento ha servido de base, de sustento para toda la legislación sectorial que tenemos aún a la fecha. Los 8 reglamentos ambientales que tenemos para las actividades productivas: minería, hidrocarburos, electricidad, industria, pesca, transportes, agricultura, vivienda. Los 8 reglamentos se basan en ese antiguo reglamento del año 93, que se basó en los instrumentos de gestión: el estudio de impacto ambiental para actividades nuevas, el programa de adecuación y manejo ambiental para las actividades que ya venían operando, y como objetivos de control, los límites máximos permisibles para controlar cuántas descargas de sustancias que podrían tener impactos negativos o generar contaminación podían descargarse al ambiente. Eso que lo estableció el reglamento del 93 nos acompaña hoy día a todos los reglamentos ambientales que siguen, palabras más, palabras menos, grosso modo, la misma estructura. Y entonces, nuestra respuesta, repito, como sociedad, como Estado, ha sido una respuesta normativa, dar más normas. Si bien el reglamento del 93 regulaba la actividad minera con el EIA y el PAMA, hoy día a eso le hemos agregado un sinnúmero de permisos, de lo que hoy día se habla un poco despectivamente como la permisología. Opiniones previas, controles previos, inspecciones, y sin embargo, ese control previo, creo yo, no está acompañado todavía de un control posterior que le dé más agilidad a la dinámica empresarial y a la dinámica de la toma de decisiones en el Estado, y está muy basada en los papeles. Y se pierde muchas veces de vista cuáles son los objetivos de la tutela ambiental. La tutela ambiental no está orientada a aprobar papeles, no está orientada a aprobar estudios de impacto ambiental de 10.000, 15.000, 20.000 folios, o como se llamó en una época, evitar los estudios enciclopédicos, se hacían estudios no de 20.000, sino de 5.000 folios. No está orientada a eso. Decíamos, el derecho tutela bienes, y los bienes son esos bienes de la naturaleza que nos dan de alguna forma el orgullo de ser uno de los 10 países megadiversos del planeta. Tenemos la mayor diversidad de especies de peces a nivel mundial, 2.000 especies de peces. Somos el segundo país del mundo en diversidad de aves. Somos muy ricos en ecosistemas. Tenemos las mayores superficies de bosques del planeta. ¿No? Somos el 4º país con mayor superficie de bosques en el mundo. Tenemos producción agrícola, agroexportadora de uvas, paltas, mangos, espárragos, arándanos. Somos principal productor de metales a nivel mundial. Somos el segundo productor de cobre del mundo. Somos el tercer productor de plata, de zinc. Producimos oro, molibdeno, hierro, diversidad de metales. O sea, la naturaleza, podemos presentarlo de distintas maneras, pero nos ha bendecido con muchísima diversidad de recursos, de potencialidad de actividades, riqueza cultural. Tenemos 55 pueblos indígenas u originarios, y todo eso que muchas veces nos genera temor, porque nos hemos peleado mucho, nos hemos antagonizado mucho a lo largo de estas 3 décadas. Creo que esas distancias que se han generado en la sociedad también se reflejan en el derecho ambiental, porque lo que ha pasado en el derecho ambiental también es que hemos perdido de vista una de las principales premisas del derecho. El derecho nace para dar seguridad jurídica, para que todos tengamos las reglas claras, para que sepamos qué se puede y qué no se puede hacer. Sin embargo, en materia del derecho ambiental, creo que nos hemos olvidado un poco eso. Nos hemos olvidado de los bienes que tenemos que tutelar y nos hemos perdido en los procedimientos administrativos, y nos hemos olvidado un poco de la seguridad jurídica.
porque entonces tenemos que el grueso de las obligaciones que tiene que cumplir una empresa no nacen de las leyes. Las leyes peruanas en materia ambiental siguen siendo un poco generales. El grueso, yo me atrevería a decir, sin haber hecho una investigación exhaustiva, yo me atrevería a decir que, grosso modo, el 80% de las obligaciones fiscalizables que tiene que cumplir una empresa nacen de los estudios ambientales y no de las normas. ¿Y cómo se hacen los estudios ambientales? Lo hace la consultora, lo presentan al Estado y lo evalúan funcionarios. Y entonces esas obligaciones que se fijan a las empresas no nacen de la norma que nos da predictibilidad, sino nacen del criterio del funcionario de turno. Y lamentablemente no tenemos carrera administrativa, y lo que ocurre es que tenemos una altísima rotación de funcionarios en el Estado. Y eso, acompañado a lo eminentemente técnico que es la gestión ambiental, ya más allá del derecho, hace pues que la seguridad jurídica sea un tema que se nos escapa de las manos permanentemente en derecho ambiental, más aún porque las normas cambian también según las coyunturas muchas veces. Bueno, me quedo acá para no acaparar más el micro. Tenemos a Jorge que nos va a complementar una charla magistral en unos minutos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, me es sumamente grato presentar a un antiguo amigo, Jorge Cayó Sassali, quien es abogado graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es fundador y actual presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Es miembro del Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica. Miembro del Consejo de Administración de la Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza, Pronaturaleza. A nivel internacional es miembro honorario de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Mundial para la Naturaleza, con sede en Bonn, Alemania, habiendo sido su vicepresidente para Sudamérica de 1997 al 2004. Fue presidente del directorio internacional de la Fundación Futuro Latinoamericano FFLA, con sede en Quito, Ecuador, del 2011 al 2015. Actualmente viene impulsando la creación y desarrollo de las empresas de triple propósito en su condición de copresidente del Consejo Directivo de la Asociación Sistema B del Perú. En el campo empresarial es directivo del Grupo Corporación Drocasa, siendo a la fecha director de la Sociedad Agrícola Drocasa, entre otras empresas familiares. Adelante, Jorge. Antes de que comience Jorge, Osvaldo, quiero pedir un permiso porque me ha llegado una información que me obliga a tener que asistir a otro lado. Así que le rogaría que me disculpen. Me voy a perder una gran conferencia como la de Jorge, pero ya he escuchado dos excelentes también. Mil disculpas, por favor. Con tu autorización, Raúl, me autorizas a clausurar el evento también, ¿no? Obviamente. Sí, por favor, yo le agradecería mucho, Osvaldo, que no solamente tome cargo, sino que lo clausure en la forma debida. Estoy seguro. Gracias. Gracias. Adelante, Jorge. Muchas gracias, amigos Osvaldo. Y qué bueno saber que la academia está muy activa difundiendo temas como el derecho ambiental. Yo voy a traicionar un poco el acuerdo con mis amigos, que era referirme y hacer un repaso de algunos conceptos como justicia ambiental, porque me ha venido sonando mucho y preocupando e interesando mucho un concepto que está en la base del derecho ambiental, que es la conectividad. Y por eso quiero hablar a partir del reconocimiento de la complejidad de esta disciplina jurídica que conocemos como derecho ambiental y de la complejidad de la gestión, ¿no?, real y efectiva de los problemas ambientales, que se debe precisamente al objeto mismo que regula el derecho ambiental. Y es, como se ha dicho, y lo dicen algunas normas, mantener el equilibrio ecológico de tal forma que la naturaleza siga ofreciendo los servicios ambientales esenciales para mantener lo que ya todos conocen más o menos como diversidad biológica, que es la esencia de los sistemas vivos, brindando al mismo tiempo
los recursos naturales que requiere la sociedad y la economía para generar bienestar y desarrollo. Por eso siempre hemos dicho, ahora que hablábamos de derecho ambiental, que es multidisciplinario y transsectorial, porque trata de regular y gestionar un complejísimo sistema natural que funciona a partir de cientos o miles de subsistemas naturales, ¿no? Y donde el concepto básico, que es el que quiero compartir esta noche, es el de la conectividad, ¿no? Lo que se ha podido avanzar en materia de derecho ambiental en el Perú y en la mayoría de los países ha sido primero por aproximaciones sectoriales o tomando los recursos. Vamos a proteger el aire, entonces sale una ley vinculada a la prevención de la contaminación del aire. Vamos a proteger el recurso agua y salen normas asociadas al agua. O vamos a, a proteger, digamos, los sistemas marinos y salen normas asociadas a los ecosistemas marinos. La idea es, en todo nueva preocupación por la conectividad, es que la naturaleza pueda seguir funcionando, generando servicios ambientales y no necesariamente dependiendo de aproximaciones fragmentadas o sectoriales. Las normas mineras, las normas petroleras o las normas de energía, las normas vinculadas a los residuos sólidos, todas son importantes y necesarias, pero el enfoque, ¿no?, debe seguir siendo este enfoque integrado o integral. Este mundo de normas ambientales de todo tipo, que normalmente son basadas en ciencia, requieren, como decía la doctora Ada Alegre, de una mejor y fina aplicación y de bajar un poco a las opciones y necesidades y posibilidades que te brinda la ciencia y la tecnología. Y por eso yo quería referirme esta noche a la conservación de la conectividad. Hay todo un movimiento ahora internacional que empieza a hablar de lo que se llama la conectividad ecológica, ¿no? Y que los abogados creo que tenemos que ser conscientes de su importancia vital. Se trata de reconocer que la conectividad de las tierras, de las aguas, de las especies que requieren de ellas como hábitat, es esencial para el funcionamiento de estos servicios o la provisión de estos servicios ecosistémicos. La salud humana requiere de ecosistemas saludables y estos ecosistemas funcionan saludablemente si permitimos, por ejemplo, los procesos migratorios de las especies, si conocemos cuál es el ciclo del agua, la hidrología, cómo funciona el ciclo de nutrientes, si no afectamos la polinización, ¿no? Todo el tema de las abejas, recuerden que ha sido noticia y sigue siendo noticia, la dispersión de las semillas. Es decir, si logramos el libre movimiento de las especies y del flujo de los procesos naturales, que son finalmente los que sostienen los ciclos de vida en el planeta. Esto es básicamente derecho de la conservación. Pero tiene que estar presente en la mirada y análisis de cada cuerpo legal ambiental para poder, digamos, mantener estas relaciones también a nivel jurídico de integración. Por ejemplo, conservar la conectividad de los ecosistemas nos ha llevado a todos los países a establecer y crear áreas naturales protegidas, ¿no? En el Perú hay más de 160 áreas naturales de conservación o protegidas que representan más o menos el 18% de la superficie terrestre, y también tenemos áreas de protección o de conservación marinas, pero todavía faltan algunas, como la del norte,
del mar Pacífico tropical, que representan más o menos el 7 y pico % de la superficie marina. Todas estas áreas son parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Lo que yo quería decir es que no basta crear las áreas naturales protegidas, sino se requiere también mantenerlas en la medida de lo posible interconectadas. Cuando digo en la medida de lo posible interconectadas, lo digo porque en algunos casos, países muy grandes con ecosistemas bastante diferenciados, no necesariamente todos los ecosistemas o las áreas naturales protegidas deben estar interconectadas. En países más pequeños sí es esencial esa interconexión. Pero sin duda, esta necesidad de interconexión, que es el libre movimiento, esta conectividad de la que hablaba, explica por qué la legislación ambiental debe incluir normas para darle mucho más atención, por ejemplo, a los corredores ecológicos, ¿no? De tal forma que los espacios ocupados por el hombre, por las ciudades, por las poblaciones, por la infraestructura, las carreteras, no aísle a las áreas naturales protegidas. No les impida, digamos, el poder mantenerse conectadas, ¿no? Con otros sistemas en donde hay una relación, sobre todo de movimiento de las especies. Nosotros tenemos en las áreas naturales protegidas en el Perú las zonas de amortiguamiento, que ayudan a crear esos corredores biológicos, pero no es suficiente. Por eso hoy decía que a nivel internacional se reconoce la necesidad de avanzar hacia una estrategia global para lograr lo que se está llamando esta connectivity conservation, se dice en inglés. O sea, se trata de poner el ojo en la conectividad de los ecosistemas. Esto va a generar para el derecho una serie de, digamos, oportunidades y se va a necesitar el aporte jurídico para ver cómo logramos, por ejemplo, tener lineamientos globales para la conservación de esta conectividad. Ya la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, publicó en el año 2020 un documento que son las guías precisamente para esta conservación de la conectividad, ¿no? Para llamar la atención sobre la importancia de este enfoque en la conservación de la biodiversidad y de los servicios ambientales de los ecosistemas naturales. Entonces se abre acá, como decía, una nueva perspectiva de desarrollo para el derecho ambiental, asociado a la conservación, sí, el derecho a la conservación, pero entendida como un esfuerzo de integrar normas y políticas públicas con un enfoque de conectividad. En el mundo de la conservación, y en Perú especialmente, también en muchos otros países, se ha empezado a desarrollar y crear áreas de conservación voluntarias, ¿no? La conservación voluntaria como posibilidad legal, ¿no? Y aporte de la ciudadanía al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, es una realidad en crecimiento, ¿no? Estas áreas de conservación privadas pueden hacerse en tierras del Estado, cuando el Estado otorga concesiones para ecoturismo, por ejemplo, ¿no? O para conservación de bosques y manejo sostenible de estos bosques, o en áreas o en zonas de propiedad privada o comunal, ¿no? Lo interesante es que la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Áreas Naturales Protegidas ha tratado ya y ha considerado, ya ha definido estas áreas de conservación privada, que desde su creación en el año 97, por la Ley de Áreas Naturales Protegidas, constituye esta figura jurídica, ¿no? Denominada área de conservación privada, para aportar, ¿no? Desde los ciudadanos a la creación de lo que yo llamaría ahora, ¿no? Mayores espacios naturales para poder mantener esta interconectividad.
Lo que sucede con las áreas de conservación privada que han tenido un éxito y una, digamos, interés en muchas personas, ahora voy a mencionar un poco, creo que son más de 160 áreas o un poco más de conservación privada ya a la fecha. Lo que hace el propietario es definir o comprometerse a perpetuidad o por un plazo no menor de 10 años, a tener un manejo especial que permita conservar muestras representativas del ecosistema natural en donde está, de su lote, de su propiedad. Siempre tiene que tener alguna importancia vinculada a la diversidad biológica. Se hace todo un procedimiento ante el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el CERNAM. Luego el Ministerio del Ambiente emite una resolución ministerial que autoriza esta área de conservación privada y este reconocimiento permite, ¿no?, ser parte a esta área de conservación privada del listado oficial de áreas naturales protegidas por el Estado que lleva el CERNAM, ¿no? Y además a ser incluidas y reconocidas en lo que se llama la base global de áreas naturales protegidas que Naciones Unidas lleva, y también creo que la UICN también participa en mantener la base de datos global de cuántas áreas naturales protegidas privadas y públicas existen en el mundo. En el Perú no hay beneficios tributarios para quienes deciden comprometerse y comprometer su propiedad a estos fines de conservación. Se plantea y se ha venido planteando que sería ideal de alguna manera asociar, ¿no?, o darle algún tipo de beneficio como el impuesto predial o compensaciones por los servicios ecosistémicos que pueda tener. Eso probablemente ya vendrá, ¿no? Pero lo que sí hay es reconocimiento y visibilidad. Hay una serie de problemas en ese mundo también, pero yo quería mencionarlas porque todas estas áreas de conservación privadas contribuyen enormemente a la conectividad. Otro aspecto que realmente es interesante es que los titulares de una área de conservación privada también de alguna manera se vinculan a nivel global, local, internacional, con redes, ¿no?, de personas o propietarios que también están comprometidos con fines similares. Y por otro lado, esto tiene que ver un poco con el ejercicio del derecho de propiedad, ¿no? Cómo un propietario de un lote, de un predio, puede darle un sentido, ¿no?, ambiental y de conservación a su propiedad y de alguna manera perpetuarlo, creando lo que nosotros hemos llamado, o los americanos lo llaman una hipoteca ambiental, pero creando una suerte de carga ambiental que se inscribe en los registros públicos, sea como la resolución ministerial, si es a perpetuidad, ¿no?, o por algún acto de voluntad, modificando el estatuto o estableciendo algún tipo de, digamos, carga verde o ambiental o ecológica a la propiedad, ¿no? Al año 2019 Perú tenía, no eran 160, tenía 130 y tantas áreas de conservación privadas reconocidas, que más o menos representaban como casi 400.000 hectáreas, ¿no? La SPDA publicó en el año 2019 un documento que da cuenta de cómo viene este proceso de áreas de conservación privada en el Perú luego de 20 años de su creación. Junto con esto, hay otras, digamos, acciones importantes que se han venido dando en el Perú, que tienen que ver con conservación y que son aportes positivos y que están asociadas a la titulación de tierras indígenas, donde también la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental ha estado muy activa.
a enero del año 2020, más o menos 2.268 comunidades nativas que existen en el Perú no tenían, el 61% de estas 2.268 comunidades, más o menos 1.300 y pico, no tenían título de propiedad y no podían entonces inscribirse en registros públicos. Esto ha sido siempre una de las grandes demandas de los pueblos indígenas, de las comunidades nativas peruanas y los pueblos indígenas en el mundo, ¿no? El poder tener un derecho de propiedad sobre sus tierras, sobre las tierras que ocupan. Es todo un tema en el derecho ambiental. Pero lo interesante, decía, es que estamos avanzando en el Perú simplemente cuando uno hace un esfuerzo por bajar a aplicar las normas vigentes y hacer gestión básicamente de conectar más bien a las autoridades competentes y a las partes interesadas en algún propósito común, ¿no? Más o menos en el año 2016 tuvimos un proyecto piloto en Madre de Dios y más adelante, con ese proyecto piloto, pasamos a hacer un proyecto de alcance nacional para tratar de lograr lo que nunca antes se había hecho, y era darle seguridad jurídica dar seguridad jurídica a los territorios indígenas. No se había hecho desde el Estado por una serie de indolencias, falta de recursos, por una complejidad enorme de competencias de las autoridades regionales y del gobierno central. Esa estrategia que desarrollamos ha tenido un éxito enorme porque nos permitió lograr trabajar articuladamente, ¿no? Y lograr que las organizaciones indígenas que normalmente no se involucraban vieran en este proyecto de titulación de territorios indígenas, que así se llama, en verdad les ofrecía una posibilidad de trabajar con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Cultura, con el gobierno regional de la región correspondiente. En este caso nosotros trabajamos con Loreto y con Madre de Dios, con los gremios de estos pueblos indígenas, como AIDESEP. AIDESEP es la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, con la Federación Nativa del Río Madre de Dios, la FENAMAT, instituciones muy representativas de la voz de los pueblos indígenas en el Perú, y con otras organizaciones como una regional de los pueblos indígenas de Oriente. Lo que logramos es alinearlos a todos y ver qué necesidades habían para poder lograr fortalecer esta seguridad jurídica de la que hablaba, que es esencial para que las comunidades nativas puedan, de alguna manera, tener, ¿no? Una capacidad de realizar una serie de actos jurídicos, por un lado, y de saber bien cuáles son los límites del territorio o tierras que ocupan, ¿no? Eso nos ha llevado a fortalecer, y con esto termino este comentario a la experiencia de la SPDA, más o menos más de 3,5 millones de hectáreas de territorios indígenas a nivel nacional, ¿no? De las cuales 2.400.000 hectáreas eran de pueblos indígenas en aislamiento. De ellas, en Loreto, logramos 973.000 hectáreas, en Madre de Dios un monto menor, 137.000. Y beneficiando a muchas comunidades, ¿no? Yo lo comentaba porque, sin duda, en el Perú, con el desarrollo de varias instituciones, la legislación y de capacidades
no solamente en el sector público, sino también en las organizaciones de conservación y en los gremios, hemos logrado de alguna manera avanzar en un aspecto tan esencial como es la identidad, ¿no? Que darles identidad con esta seguridad jurídica que siempre es relativa, ¿no? Porque la minería ilegal, ¿no? Viene arrasando con propietarios y no propietarios de tierras y ilegalmente destruyendo ecosistemas valiosísimos, incluso de áreas de conservación privada y de áreas naturales protegidas por el Estado. Para eso se requirieron varias normas que no voy a mencionar ahora, pero lo que sí encontramos es que cuando uno tiene un objetivo claro, arma un proyecto, consigue algo de financiamiento para aportar a la solución de estos problemas, normalmente se requieren actos administrativos o normas, decretos supremos, resoluciones ministeriales, que logren el objetivo, porque hay muchas cosas que faltan en los distintos sectores para que las autoridades puedan ejercer bien sus funciones, por ejemplo, en el caso de las tierras indígenas, delimitar, ¿no? Las áreas que precisamente son de propiedad o pertenecen a estas zonas, ¿no? Existe entonces, y con esto voy a terminar por el tiempo, mucho que hacer en el campo de la conservación, y que es uno de los campos del derecho ambiental. Yo iba a hablar de justicia ambiental, de las normas constitucionales, cómo van, qué cosas debemos ajustar eventualmente en un ajuste de algunos artículos de la Constitución o en una reforma constitucional, pero ese es todo un campo constitucional que también es amplísimo. En el tema de la justicia ambiental tenemos una deuda enorme, pero no voy a referirme, sino solamente voy a hacer un comentario, una deuda enorme, pero que pasa primero por seguir capacitando a los jueces y a los aplicadores del derecho en general y crear una conciencia ambiental en la magistratura, porque tienen una responsabilidad enorme. Se ha avanzado en ello, hay un compromiso creciente, ya existen fiscalías ambientales, ya de alguna manera el Poder Judicial se ha venido, ¿no?, adecuando y desarrollando e integrando el derecho ambiental en su agenda de no solamente de acción, sino de formación. Pero es todo un tema que probablemente podemos tratar en otro momento. Con esto termino mi comentario y pasamos a la siguiente etapa. Gracias. Bueno, como es una práctica generalizada desde que hicimos el primer evento, estos foros académicos que nacieron en el año 1920, cada expositor tiene entre 15 y 20 minutos para hacer su presentación. Y hay una segunda ronda o rueda, ¿no?, de 5 minutos cada uno para complementar lo que de repente dejaron de decir en su presentación o para comentar quizás lo que ha escuchado de sus colegas, ¿no? Entonces, Manuel, te dejo en la libertad de que tú elijas a qué te vas a referir en estos 5 minutos de la segunda ronda y con por supuesto, Jorge Cayó terminamos el evento que me parece extraordinario. Quiero que sepan que hay muchos, bueno, los académicos de número, teóricamente somos 30, algunos ya fallecieron, es decir, pero hay muchos que están vinculados a nosotros y están conectados en este momento en el sistema. No podría precisarles el número todavía, pero podría ser mañana. Pero además está el video y se ve, y se mantiene, y además pensamos hacer
también algunas publicaciones más adelante cuando se pueda. Manuel, adelante, por favor, tienen 5 minutos. Sí, gracias, Osvaldo. Voy a intentar ser breve. Y voy a aprovechar primero las palabras de Jorge sobre conservación y tierra indígena para hacer algunas reflexiones desde el rol del abogado y desde el rol del derecho, y en especial para los más jóvenes. A veces tenemos propósitos bastante loables, titular, reconocer los derechos de las poblaciones indígenas es obviamente un propósito válido y legítimo. Conservar y establecer, como dice Jorge, conectividad, áreas protegidas, zona de amortiguamiento, lo es. Pero a veces cometemos errores, y cometemos errores serios, porque a veces los abogados creemos que cuando adjetivamos a través de algún artículo de alguna ley algo con el título de es intangible, es de dominio público, es el derecho a la naturaleza, estamos siendo lo suficientemente estrictos como para dar ese nivel de protección que queríamos. Y resulta que muchas veces eso es absolutamente falso. En realidad estamos haciendo exactamente lo contrario a lo que podría ser nuestro propósito. Y les voy a poner 1, 2 o 3 ejemplos sobre el tema. Y esto yo sé que es políticamente casi incorrecto, podría decir, yo les diría, tenemos un sistema de titulación de tierra indígena que es inacabable, nunca va a terminar, por más esfuerzo que hagamos, porque es un sistema dinámico, es un sistema donde no titulamos por pueblo indígena, sino titulamos por comunidad, y las comunidades derivan de los propios procesos migratorios de comunidades existentes que luego se dividen, crece la familia, migran a otra tierra y luego solicitan el título. Y es bien interesante porque este sistema dinámico, que está contenido en una ley que es del año 75, nunca la hemos revisado, sin embargo se contrapone a otro reclamo indígena bastante legítimo, que es la territorialidad indígena. Y yo les digo con absoluta certeza, el sistema actual de titulación dinámico versus el reclamo de territorialidad es absolutamente incompatible. O elegimos uno o elegimos el otro. Y cuando elijamos territorialidad, si esa es la opción, tenemos que saber ello qué implica, cómo se extiende en derechos sobre el suelo, sobre el subsuelo, sobre el sobresuelo, sobre el acceso a los recursos, sobre la capacidad y la autonomía en el proceso de toma de decisiones. Pero no podemos tener una demanda y un reconocimiento de la territorialidad en un sistema dinámico, porque eso es absolutamente incompatible por naturaleza, por la manera como están escritos los dos sistemas. Ese es un primer ejemplo. Un segundo ejemplo, quienes escribieron las leyes de protección de pueblos indígenas, aislamiento voluntario y contacto inicial, llamados PIASI, por su acrónimo, dijeron, hay que declararlos intangibles. Miren, el sistema original era un sistema de un artículo, pero bastante lógico. ¿Qué cosa decía? El Estado reserva áreas para proteger las formas tradicionales de pueblos migrantes o nómades hasta que ellos tomen una decisión de asentarse. Entonces la cosa era muy fácil. El Estado reservaba un área para que las poblaciones no fueran afectadas en sus formas tradicionales, lo que es válido y legítimo, pero se reconocía la autonomía de estas poblaciones para que, si se asentasen, si fuese su voluntad asentarse, se les diese título ya de comunidad nativa. Entonces el sistema escrito en 75, así, era bien lógico. Alguien dijo, no, tienen que ser intangibles. Entonces cuando se creó la reserva Nahua, Cuapacori y Nanti, resulta que una de las 3 poblaciones, la Nahua, decidió asentarse, pero no puede titularse, está hace 15 años buscando titularse. ¿Por qué? Porque como alguien puso que era intangible en la ley, y por lo tanto, y como hay 3 poblaciones distintas, la Nahua, la Cuapacori y la Nanti, entonces no se puede romper la intangibilidad, solo por ley se puede romper la intangibilidad, y los Nahua ya asentados por su propia voluntad no pueden recibir sus títulos. Tal como muchas veces lo he dicho, se comete un error cuando uno dice que las áreas protegidas son de dominio público. Las áreas protegidas no son una categoría de dominio, son una categoría de uso, son una categoría que permite que se establezca una carga sobre el dominio para que haya ciertos usos determinados o que los usos estén condicionados a esa carga. Es por eso que muchas veces se han podido crear áreas protegidas incluso sobre tierras de propiedad privada, sin que eso signifique una privación del derecho a propiedad, porque no le estoy imponiendo un dominio sobre el dominio. Sin embargo, a alguien se le ocurrió mágicamente decir las áreas protegidas son un dominio público y crearon toda una confusión entre categorías de dominio y categorías de uso. Entonces, ahí hay un buen ejemplo de el rol que tiene que tener el abogado en profundizar en las materias y no simplificarse, ¿no?, con frases comunes, a veces un poco de cliché,
para establecer categorías que en su aplicación resultan imposibles. Y qué pena que no pueda Osvaldo dedicarle tiempo, porque ya no hay tiempo, a una pregunta que sería genial discutir con los abogados, y es, ¿la naturaleza tiene derechos? ¿No? Esto que acaba de ocurrir en la Corte, no, acaba hace 2 años la Corte Constitucional de Colombia, que dice que la Amazonía tiene derechos, ¿no? O los derechos de la Pachamama de la Constitución ecuatoriana, y también creo de la boliviana, no estoy muy seguro si la boliviana también, ¿no? Entonces ahí hay un conjunto, incluso, y esto lo digo con el anterior Tribunal Constitucional peruano, que nos quiso vender la idea de que la Constitución peruana es una constitución ecológica, y eso es absolutamente falso. Eso es forzar una figura, un título que sí tenía la Constitución colombiana históricamente, para una constitución como la peruana, que definitivamente no tiene este contenido ecológico que se le pretende. Entonces, ahí sí coincido con Ada en algo. El tema ambiental es bien emocional. Y como es emocional, nos lleva a hacer declaraciones que carecen, desde el punto de vista del derecho, de contenido sólido. Y termino diciendo una cosa sobre lo que Ada planteó que me pareció valioso. Es cierto, el derecho ambiental se ha vuelto instrumentalista. Y en realidad, si uno empieza a revisar la historia de cuándo se crean los estudios de impacto ambiental en el mundo, se crean en el año 60 del siglo pasado. Tienen 70 años en los Estados Unidos. Y se formalizan con esta llamada ley NIPA o NEPA, que es la ley de política nacional ambiental de los Estados Unidos. Entonces, del año 69. Tienen muchos años y eso nos ha llevado a una instrumentalización del derecho y hemos perdido el propósito, que es la protección de este derecho a un ambiente sano. Sin embargo, sí veo con mucha esperanza que eso se está recuperando por lo que señalé en mi charla, la parte climática, en donde como lo climático ha entrado a formar parte de la reflexión económica, social e incluso política, se mantiene el propósito y ya no tanto el instrumento. Yo creo que el cambio climático le está dando al derecho ambiental una nueva oportunidad para desinstrumentalizarlo y concentrarnos en el objetivo que es la protección del derecho. En el caso climático es obviamente alcanzar el objetivo de no exceder la temperatura en 1.5 y tener una economía que sea de emisiones netas cero de carbono. Pero hay desde el cambio climático una oportunidad para desinstrumentalizar y reenfocar el derecho ambiental a lo que debería ser su propósito central. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Realmente cada intervención es muy interesante. No sé qué ha pasado con la imagen de Ada Alegre. ¿Me escuchas, Ada, no? Sí, acá estoy. Mil ¿Podrías disculpas. ser tan amable de hacer uso de la palabra? Porque te toca en el turno el segundo lugar. Sigue, por favor. Sí, correcto. Disculpen que no puedo encender la cámara. No hay ningún problema. Solo quería enfatizar en 3 aspectos que me parecen muy relevantes en perspectiva del futuro del derecho ambiental. El primero es la técnica. El derecho ambiental va de la mano indudablemente con la técnica. Lo ambiental es tan complejo, decíamos, tenemos miles de especies de flora y fauna, múltiples recursos que sustentan actividades económicas, que no hay forma de hacer un derecho ambiental profesional, razonable y que alcance los objetivos que lo sustentan, si no es de la mano con la técnica, con el conocimiento científico, pero un conocimiento científico funcional, dado a los objetivos del derecho ambiental y no simplemente un derecho o una ciencia abstracta. El derecho ambiental es un derecho que va a incidir sobre las actividades humanas en general y en consecuencia necesitamos técnica funcional, práctica, fina, que acompañe la toma de decisiones. El segundo aspecto que quería resaltar es la significancia. El derecho ambiental cruza todo y en consecuencia debemos priorizar los recursos que son escasos, recursos financieros, humanos, técnicos, en lo que es significativo, en lo que incide de manera significativa sobre el patrimonio natural, en lo que incide de manera significativa en la vida y en las relaciones socioeconómicas, en la vida en general. Porque de lo contrario
mezclamos con elefantes y entonces nos perdemos en el sinfín de aspectos que involucra el derecho ambiental y perdemos de vista el foco sobre los objetivos que se buscan, que estaban en el nacimiento del derecho ambiental y que se buscan ya, solo que a veces nos mareamos con la inmensidad de variables que involucra lo ambiental. Y finalmente señalaba que la significancia deben ser evaluados con balance. Y por balance entiendo lo que es a raíz del concepto de la sostenibilidad. Llevar de la mano la protección ambiental, el bienestar social y el crecimiento económico. Si no hacemos un balance pragmático, funcional, no vamos a ayudar a crecer al Perú. Nuestro país ha atravesado etapas muy dolorosas en los últimos años, pobreza, muchas pérdidas humanas, muchas familias rotas, muchas empresas quebradas. Entonces, hoy más que nunca toca pensar el derecho ambiental desde la perspectiva del rol que cumple en la vida de la sociedad peruana. No es teoría, no es emoción. El derecho ambiental no son procedimientos administrativos. El derecho ambiental es una disciplina jurídica, es poner en marcha el derecho para tutelar los bienes que lo sustentan, es decir, la protección del patrimonio natural, la protección de los componentes y al final de cuentas la vida del ser humano y una vida de calidad. Creo que es importante a veces volver a las bases para no seguir avanzando a ciegas, a tientas, sino regresar a los conceptos iniciales y ver si lo estamos haciendo bien o no. Creo que por ahí podemos encontrar respuestas para seguir avanzando en el desarrollo del derecho ambiental en el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Dale. Adelante, Jorge. Tú eres el broche de oro, el cierre a esta magnífica reunión. En realidad es un foro sumamente interesante y estoy absolutamente convencido de que mis colegas del Consejo Directivo, los académicos de número y todos los abogados que están participando están muy satisfechos. Adelante, Jorge, por favor. Gracias, Osvaldo. Yo creo que coincidimos con Manuel y con Ada en que estamos en un momento en que las decisiones sobre cómo precisar, diseñar y definir normas ambientales no pueden ser basadas ni en emociones, ni en ideologías. Es un tema que tiene que basarse en ciencia, porque estamos tratando con un sistema de sistemas, que es el planeta, y con en el caso de los peruanos, un patrimonio natural que hemos heredado, que tiene un valor enorme y que lo venimos sistemáticamente destruyendo, a pesar de las normas ambientales que podamos tener. Por ejemplo, los procesos de desarrollo urbano, ¿cómo se dan? ¿Hay planeamiento urbano de verdad? Todo es un tráfico del suelo, del valor del suelo. Son invasiones. Es decir, por ese lado, por ejemplo, en el caso de los procesos de desarrollo urbano, la urbanización de la sociedad, estamos generando impactos enormes, pero las decisiones no tienen ninguna consideración por el espacio, el territorio, ¿no?, en el que se desarrolla este crecimiento urbano. Entonces coincidimos en que hay que tener mucho cuidado, más ahora que tenemos legisladores y gobernantes que mezclan intereses particulares y ideología probablemente superficial en muchos casos, porque se propongan normas que sean de imposible cumplimiento y que generen más obstáculos que soluciones. Necesitamos, como dije al comienzo y venimos diciendo todos, una aproximación multidisciplinaria para definir cualquier norma de carácter ambiental.
No todas las... Ya hemos pasado de alguna manera de las normas de puro derecho a normas de aplicación, ¿no? Que van a permitir una gestión pública y privada de los problemas ambientales. Entonces, eso es esencial. El otro tema que quería comentar rápido es el mundo del cambio climático. Es fascinante. Es fascinante por lo que decía Manuel, y es de que ya no es que el que habla de emergencia climática o transición ecológica es un ambientalista. Es simplemente alguien que reconoce los hechos de la realidad. ¿Y cómo los reconoce? No solamente porque un panel de científicos ha venido advirtiéndolo, ¿no? Y señalando más o menos cuáles son los límites y los procesos, sino los fenómenos naturales están respondiendo a estas advertencias científicas. El mundo que nos abre el cambio climático o la emergencia climática, la necesidad de tomar acción, es un mundo donde nos va a integrar a todos, nos tiene que integrar a todos, a los empresarios, a los políticos, a los académicos, ¿no? A todas las partes, a las poblaciones, a los ciudadanos en general, porque tenemos ahí un reto enorme. Por ejemplo, en algún momento el Perú va a tener que decidir si va a poner o no un impuesto al carbono, como decía Manuel. ¿Cómo se va a hacer ese debate? ¿Va a ser un debate ideológico o va a ser un debate científico? ¿Qué capacidades tenemos en el Perú, ¿no? Para incorporar eso en el sistema tributario? ¿Qué beneficio, qué costo tiene? ¿No? El tema de los bosques. Es decir, tenemos 1000 tareas pendientes que, si bien surgen del derecho ambiental, ahora pueden de alguna manera integrarse en un objetivo común, y es enfrentarlo del cambio climático. Por eso es tan esencial no perder de vista y no creer que este es un asunto de ambientalistas o de científicos, sino es un asunto de todos, ¿no? Y lo digo porque aquí hay miles de avenidas para el desarrollo profesional, ¿no? Porque cuando hablamos de cambio climático, hablamos de todo el espectro del sistema económico, del sistema ambiental, del sistema de derechos en general, ¿no? Ahí lo dejamos. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias. Miren, para mí, como director, secretario, miembro de la Junta Directiva que preside Raúl Ferrero Costa, somos 5, ¿no? El vicepresidente Javier de la UNDE, el director secretario del que habla, Paco Miro Quesada, Francisco Miro Quesada Rada y Mario Castillo Freire. Somos los 5. Y tenemos un expresidente, Carlos Cárdenas Quiroz, que seguramente todos lo conocen. Bueno, hemos sido muy afortunados porque hemos elegido un tema que es absolutamente oportuno, necesario y conveniente que se divulgue, que se sepa, y hemos buscado a los mejores especialistas, creo yo. Agradezco en nombre del Consejo Directivo a Manuel Pugar Vidal, a Alegre Chan y por supuesto a Jorge Cadió como expresidente fundador, porque veo que tuviste una trayectoria muy interesante. Muchísimas gracias a los tres, por favor. Encantado, muchas gracias. Chao, Manuel. Gracias, Osvaldo. Chao, Raúl, Ada, Jorge. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias, Ada. Chao, chao. Chao. Luego.